chicos, o sea, llevamos 2 clases hablando de campo magnético. Se incorporó un campo que trae 2 posibles fuentes. Una de las fuentes de campo magnético eran los imanes, materiales magnéticos. Y estuvimos viendo cómo eran los campos de un imán, hablamos de la brújula, del campo magnético terrestre, y de ahí pudimos empezar a decir, bueno, empezamos a hablar así de campos magnéticos en forma genérica. Después cuando vamos a la clase siguiente, empezamos a hablar de que el campo magnético tenía otra fuente posible, además de los materiales magnéticos, y esa otra fuente posible eran las corrientes eléctricas. Es decir, las corrientes eléctricas eran capaces de generar campos magnéticos. O sea, vimos 2 cosas. Al principio vimos cómo las corrientes eléctricas, como una idea de cargas en movimiento, sentían la presencia del campo magnético, y eso hacía que sobre los conductores, sobre los materiales en los que se conducía la corriente, apareciera una fuerza. Y estuvimos debatiendo cómo calcular la fuerza, arreglar la mano derecha y demás. Apareció la fuerza de Lorentz, que es la que usamos en espectrómetro de masas, y en la segunda parte de la clase empezamos a hablar de que estas corrientes eran capaces de generar campos. Y vimos el experimento de Oersted, una brújula. Si nosotros, primero se orienta con el campo magnético terrestre. Si nosotros tomamos un imán y la vamos moviendo alrededor de la brújula, ahí la brújula se va a orientar de acuerdo a cómo pongan ustedes el imán. Ese campo magnético generado por el imán también afecta a la aguja imantada de la brújula. Cuando retiramos el imán, ponemos un cablecito, o lo enroscamos el cablecito en la brújula si quieren, aunque pasen un cablecito cerca alcanza, lo conectan a una pila, y cuando empieza a circular corriente por el cablecito que está próximo a la brújula se desvía y marca la presencia de un campo magnético. Y ahí dijimos, la experiencia Oersted lo que probaba era la posibilidad de generar campos magnéticos con corrientes eléctricas. Pero era también como la puerta de entrada a poder relacionar la electricidad y el magnetismo, que hasta ese momento eran fenómenos separados. Eran tan separados en ese momento que se los veía distintos, hasta en el punto de que uno, cuando mide el flujo del campo magnético, da 0. Decía, bueno, no hay monopolos magnéticos. Entonces, no tienen nada que ver la electricidad con el magnetismo. O sea, los polos parecieran que se comportan como los dipolos eléctricos, pero en realidad nunca los puedo separar, no es lo mismo demás. Y esta experiencia Oersted empezó a dar un vínculo entre las 2 teorías. A partir de ahí nosotros definimos una ley que es la ley de Biot-Savart, que les deja, si les damos un cable por el cual circula una corriente, depende de la forma del cable, pueden calcular el campo magnético que genera. O sea, esa ley les permite calcular un campo magnético que es generado por corriente. Y ahí hicimos ejemplos. Creo que los 2 ejemplos típicos que se pueden tomar, los que resolvimos. El cable, o sea, la espira estuvimos jugando bastante, ¿viste? Porque jugamos en la primera clase a la espira, que circulaba una corriente de alguna forma en esa espira, le poníamos, no sé, imanes, de modo que se generara un campo magnético alrededor, y veíamos qué le pasaba a la espira, si rotaba, si decíamos que no se iba a desplazar. O sea, empezamos a ver qué le pasaba a la espira por la presencia de un campo magnético. Y después agarramos y decimos, si a la espira le circula una corriente, esa espira también va a generar un campo magnético. Ella de por sí genera un campo magnético. Y ese campo magnético generado por la espira, ustedes hacen la regla de la mano derecha y utilizan los dedos para seguir la dirección de la corriente. La dirección del pulgar le marca la dirección en la que va el campo magnético, en el centro de la espira. Claro, perdón, Mari, esto es súper importante porque la otra clase no lo hicimos tanto. Puede ser. Sí, no, esta parte yo me acordé después, porque venía más que nada cuando hacemos esto de la fuerza entre conductores, ¿no? De sí, que viene el tema del campo, y claro, nosotros estábamos usando la regla de la mano derecha, ¿para qué? Para encontrar la resultante de un producto vectorial, ¿no? La usamos tanto para el caso de la fuerza magnética, como después la usamos para Biot-Savart, para encontrar justamente la dirección del campo magnético. Resulta que cuando la usa así para encontrar la dirección del campo magnético, bueno, uno podría decir
si lo que decía Marisa recién, si colocamos los dedos de la mano derecha en la dirección de la corriente, en el pulgar nos indicaba la dirección del campo. Y después la vamos a ver de otra manera ahora con este otro experimento también. No traten de no marearse, ¿sí? Fíjense bien siempre qué es lo que están calculando. Que les aparezca todo el tiempo la regla de la mano derecha es consecuencia directa de que aparece un producto vectorial. Exactamente. Nosotros lo usamos, es como un atajo. Si ustedes hicieran todo, ponen ejes, ponen direcciones a los campos y resuelven el producto vectorial, no tendrían que pensar ni la regla de la mano derecha, porque la regla de la mano derecha la estamos usando para resolver el producto vectorial. Es un atajo, digamos. Tal cual. No sé cuánto da el módulo del producto vectorial. Entonces, con la regla de la mano derecha, saca también la dirección y sentido de ese producto vectorial. Por eso les va a aparecer de ahora y le va a aparecer la clase en la que vemos Faraday, que ya no es un tema que se incluya en el parcial, pero también va a aparecer ahí. Sí. Así que tal vez esa ley se las ve para no cortar tanto la parte de magnetismo, y corto antes de entrar a Maxwell y ahí empezamos a hacer los repasos. Ok. Que era lo que estaba proyectado originalmente. Sí, porque si no se corta, ¿viste? Claro. Tengo que retomar todo de vuelta. Pero bueno, más allá de eso, ahora lo que yo les decía, bueno, en una espira, si estuviéramos en clase, ustedes nos verían a mí, a Flavia, todo el tiempo con la mano derecha haciendo giritos para calcular hacia dónde van las cosas. En este caso, el hacia dónde van las cosas es, pongo los dedos de la mano en la dirección en la que se mueve la corriente, y cuando hago el giro en la dirección que se mueve la corriente en la espirita, puedo saber hacia dónde apunta el campo magnético mirando el pulgar. Y eso hace que uno considere a los circuitos de corriente como imanes. O sea, el mismo efecto que si hubiese un imán. Puedo definir el norte y el sur de un circuito eléctrico, de algo, entre comillas, ¿no? Y esa lógica es la que yo en la primera clase les dije, que no se los podía explicar mucho, era que uno iba a escala atómica y cuando uno quería partir un imán, tenía dos, no lograba separar el norte del sur, sino que pasaba a tener dos imanes, y si lo partía 100 veces, tenía 100 imanes, pero nunca llegaba a separar norte de sur, porque no existían monopolos, y eso era porque era a nivel atómico, o sea, porque el origen del magnetismo está relacionado con la circulación de los electrones. Esa circulación de los electrones va en determinadas condiciones, va a generar el mismo efecto que una corriente eléctrica circulando en una espira. Entonces al átomo se le asocia un momento dipolar magnético. De la misma forma que uno se lo puede asignar a una espira, se le llama momento dipolar magnético, pero es a ese campo magnético generado por la espira, al átomo le podemos asociar algo así. Entonces, la estructura, después se va haciendo más complejo. Es como contarlo para divulgación, ¿no es cierto, Flavia? Sí, tal cual. No queremos ir mucho más adentro de los materiales magnéticos. Los materiales magnéticos son un campo de estudio y este es el modelito más sencillo. Después se empieza a complejizar. Pero en el modelito más sencillo que tenemos, que sería ese, está a nivel atómico. Entonces, yo puedo dividir el material y voy a tener siempre, pues llego al átomo y el átomo es el que se me está comportando como si fuera el imán elemental, y obviamente no tiene un polo norte y sur, porque el origen no es justamente que sea un imán, el origen está en esa circulación de corriente de los electrones. Claro. Entonces, estamos metidos ahora, empezamos. El campo magnético tiene como fuente los imanes, el campo que son materiales magnéticos, y ahora el campo magnético tiene como fuente las corrientes eléctricas. Podemos explicar los materiales magnéticos a través de corrientes eléctricas pensando en los electrones orbitando alrededor del núcleo y en un modelo adecuado para representar eso, ¿no? Es un modelo cuántico. Pero ahora nos encontramos con una nueva aplicación, porque yo puedo decir, si yo tengo dos conductores, los dos circula corriente, ¿bien? Entonces, miro uno, este está generando un campo magnético. Si el conductor 1 genera un campo magnético, ese campo magnético tiene que afectar al conductor 2 por el que también circula una corriente. Y a su vez, el conductor 2, si genera un campo magnético, va a afectar al conductor 1, porque por el otro también. O sea que ahí empiezo a ver
que la presencia de corrientes afecta a los otros conductores. Entonces, acá lo que es un experimento que nos salimos con Flavia porque lo hacíamos con baterías y unos tremendos cables gruesos y largos, entonces cada vez que los prendíamos saltaban chispas, salía olor quemado, teníamos bastante, era como un apostolado esto, no sabías si ibas a volver a tu casa después de esos experimentos. Era todo, sí, sí, tal cual. Marisa me quiso electrocutar muchas veces. Varias veces, sí, sí, y no lo logré, Flavia. Y ahora ya no tengo la oportunidad. Bueno. Y ahora ya estamos. Ahora me salvó la virtualidad. Bueno, y acá el experimento, fíjense, tenemos una batería de auto. El tipo fue lo mejor que conseguí porque se veía la batería. Bien. Pero no fue muy astuto para poner los cables que se vieran con claridad quiénes iban a qué. Ah. Y inclusive mezcló colores. No es muy didáctico el hombre. Pero les voy a explicar que están conectados de todas maneras. En este borne, que es el negativo de la batería, tiene un signito menos, hay dos cables. Uno de los cables, el negro, se ve claramente que viene a uno de los extremos del conductor. El otro cable, marrón, que tendría que haber sido negro, lo pasa todo así, y fíjense en que lo pasa por abajo, lo engancha acá para que no se le cierre el circuito en algún lugar, y lo conecta al otro conductor. Bien. Así que el borde negativo está conectado a los extremos de este lado de cada uno de los dos conductores, que son dos alambrecitos gruesitos de cobre. Del otro lado, el tipo lo que tiene es como una de estas pincitas, como las que usamos para conectar los autos cuando nos quedamos, cuando uno se deja la luz prendida del auto y se acaba la batería. El que te recarga la batería, sí. Tiene una pinza, y en esa pinza salen dos cables que no se ven muy bien, pero esos dos cables salen a este extremo, al otro extremo. Entonces, el lado positivo de la batería está conectado a estos dos lados, y el lado negativo de la batería está conectado a estos dos lados. Eso quiere decir que sobre ambos conductores van a circular corrientes. Bien, o sea que salen del lado positivo en este y van al negativo, y lo mismo en el otro, porque al estar los dos positivos cargados, estos dos negativos. Entonces, si las corrientes van en la misma dirección, veamos qué le pasa. Acá se supone que alguien tiene que accionarse. Ahí está. ¿Vieron qué les pasa? ¿Los ven separados? Bueno, a ver si aprieto. ¿Los ven cómo se juntaron? Ah, ahora sí. Cuando el tipo los conectó, los alambres se acercaron. Sí, sí. Lo que pasa es que lo hace dos veces. Por eso, una vez se junta, se separa, lo separa un poco y lo vuelve a hacer. Y lo hace rápido. Claro. Ahora fíjense que lo busqué en otro lado. ¿Lo ven ahí cuando se juntan? Sí, ahí se ve. ¿Lo vieron, chicos? Desde ajustes se puede modificar la velocidad. Ah, mira, dicen que desde ajustes puedes modificar la velocidad. Pero desde ajustes del videito ya no, porque está insertado en el PowerPoint, aviso, chicos. Sí, sí, dicen que ahí lo vieron. Bien, fíjense en que está separado y cuando lo conecta se cierran. Ahí lo muestra como en un esquema. Fíjense cómo está conectado. Este estaba separadito un poco y se juntaron. Estos son dos cosas de bronce. Acá tienen conectado un lado de la batería, a este pedazo. Este pedazo no lo muestra bien, pero no tiene nada conectado. Pone las dos barritas de bronce separaditas acá, y este otro lado lo conecta acá. Entonces, ¿cómo sería el circuito? Viene la corriente, tiene estos dos cables, como si fueran dos cables, que vienen, se separan dos, uno viene por acá, otro viene por acá, y después se vuelven a juntar y se va. ¿Sí? Claro. O sea que también acá en este circuito está probando tener separados si los junta. Sentido las corrientes. Ahí fíjense cómo conectó, cambió de lugar y ahora se ven dos cables del mismo color acá conectados. O sea que ahora los cruzó. ¿Lo ven ahí? Se los pasé despacito. Ahí. Ven que los tiene junto y se abre cuando lo conecta. Estaban juntitos y cuando lo conecta se abren. Y después lo hace. Entonces, si las corrientes van en y ahí lo hace de otra forma. Y hace ese efecto. Entonces, cuando las corrientes circulan en sentidos opuestos, ¿qué pasa con los conductores?
se repelen. Perfecto. Bien, entonces, para calcular las fuerzas que un conductor le hace a otro, lo que tienen que hacer es considerar la fuerza que un campo magnético le realizaba a una corriente. ¿Eso se acuerdan? Ustedes, eso lo hicimos en la clase pasada. Uno decía, bueno, si la ley, empezamos por la fuerza magnética, que era la carga, por la velocidad de la carga, vector del campo, dijimos que en la corriente había muchas cargas, así que tenía que sumar la fuerza sobre todas las cargas para pensar sobre un conductor, y cuando pensamos en la fuerza sobre todo un elemento de volumen del conductor, nos apareció que la fuerza la podíamos escribir como las corrientes por el diferencial de longitud del conductor, el elemento de corriente, este era el elemento de corriente en el conductor. Y eso tiene que ir vector, el campo magnético que siente. Por eso, si están separados de los conductores, este campo magnético es el campo magnético del conductor 1 en la posición del conductor 2. Y para analizar la fuerza que 1 le hace a 2, yo tengo que calcular la fuerza sobre un elemento de corriente, que sería la corriente del conductor 2, diferencial de L2, que ahí tengo que ver para dónde va el diferencial de L2, vector, el campo que 1 está generando en la posición del campo del conductor 2. Y obviamente la misma lógica puedo hacer al revés. La fuerza que el conductor 2 le hace al conductor 1 es el elemento de corriente del conductor 1, con su dirección obviamente, por esta vectorial, vector el campo que el conductor 2 genera en la posición del conductor 1. Y vemos que están cambiados de signo, o sea, que cumplen acción y reacción. Bueno, ahora... Es súper importante, siguen siendo fuerzas como uno las conoce, satisfacen Claro, sí. de Newton, no sé, así. Entonces, vale el principio de acción y reacción porque es la fuerza que uno le hace al otro es en sentido opuesto a la que el primero le hizo al segundo, ¿sí? Bueno, acá tenemos un dibujito, por ejemplo, que muestra dos conductores, que son los amarillitos, por los que circula una corriente I' en uno y en el otro. ¿Bien? O sea, son distintas las corrientes, pero circulan en el mismo sentido. Si observan, acá está dibujado el campo magnético que genera el conductor 2, porque se acuerdan que cuando aplicamos Biot-Savart a un cable, a un conductor largo tipo cable, el campo magnético era un campo que rotaba alrededor del conductor y sobre circunferencias concéntricas con el conductor daban lo mismo. Entonces acá están representados, fíjense que también va la regla de la mano derecha, pero ahora la tenemos que hacer al revés. Otra forma de escribir la regla de la mano derecha. Claro, acá la regla de la mano derecha se puede usar, en realidad lo que uno puede hacer es colocar el dedo pulgar en la dirección de la corriente y entonces el resto de los dedos me indican la dirección y sentido del campo magnético que produce esa corriente. Fíjense en el conductor 2, en el de abajo, ustedes colocan el dedo pulgar siguiendo a la corriente, los dedos se cierran para los lados de las flechas esas celestes que indican el campo magnético de ese cable que está produciendo esa corriente de ese cable, ¿sí? ¿Se entiende esto? Esto es súper importante para que ustedes empiecen a interpretar cuando tienen una corriente como fuente de campo magnético, para dónde apunta el campo magnético que produce esa corriente. Y es una deformación de cómo uno hace la cuenta con Biot-Savart, porque en realidad uno tendría que poner uno de los dedos en la dirección de la corriente para aplicar Biot-Savart, los dedos en la dirección de la corriente y cerrarlos en la dirección al... El tema es que depende, por eso vos, cuando los tenés que cerrar para... los dedos. Ahí está. Ponen los dedos en la dirección de la corriente, con la palma hacia arriba, y los cierran en la dirección en donde quieren calcular el campo. Es decir, dedos apuntando en esta dirección, con la palma hacia arriba, y cierran los dedos en la dirección donde quieren determinar el valor del campo.
y ahí el pulgar le salía saliente. Sí. Y si ustedes lo hacen en los en los distintos puntos de esta circunferencia, van a ver que les va a dar siempre la dirección de ese campo. Y entonces uno ya sabe qué pasa eso. Entonces después dice, bueno, pero lo puedo hacer más fácil. Si pongo los dedos en la dirección de campo, me da la dirección de la corriente. ¿Cómo sé que tengo que poner la mano para arriba? Ponés la mano para arriba porque querés calcular. Lo que más te importa conocer, el valor del campo, es en este caso donde está el otro conductor. Y el conductor que estábamos analizando nosotros es el de abajo, entonces queremos conocer el campo arriba de ese conductor. Por eso vas a poner la mano apuntando para arriba, porque tu R, tu distancia, o sea, tu punto, mejor dicho, donde querés calcular el campo, está por arriba del conductor. Acuérdense que era el producto vectorial, en la ley de Biot-Savart, era el producto vectorial entre el diferencial del elemento, es el diferencial de L que marca la dirección del elemento de corriente, dirección y sentido en la que se mueve la corriente, vector, el R, que era el vector que iba, o vector el versor R, que era un versor que apuntaba desde el elemento de corriente donde estás haciendo la cuenta hasta el punto donde vos querés determinar el campo. Y eso te va a dar, haciendo eso decís, bueno, el elemento de corriente apunta en esta dirección, entonces pongo los dedos, como tengo que hacer el producto vectorial, el primero del producto vectorial es el elemento de corriente que apunta en esta dirección, como la flechita violeta, entonces pongo la mano para el elemento de corriente, pero como el punto está, por ejemplo, acá arriba, voy a tener que poner la palma para arriba si quiero cerrar los dedos en la dirección del punto. Claro. Y ahí cuando hagan eso te sale el dedo, te sale el pulgar hacia vos, digamos. Y así podés jugar, podés probar abajo, que también, fíjate cómo, abajo también, acá por ejemplo, también lo pueden hacer y te va a salir esto, y acá también lo puedes hacer. Tenés que ir viendo cómo colocar la mano. Y ahí puedes sacar en cada uno de estos puntos cómo tiene que ser el campo tangente a circunferencias concéntricas con I. El otro día lo analizamos, nos quedaba solo función de R, así que sabíamos que para la misma distancia del hilo, si el hilo era lo suficientemente largo y recto, nos iba a quedar siempre tangente a circunferencias concéntricas con el mismo módulo, y bueno, entonces ahí lo que está representando es, y obviamente esto, si el hilo es largo, vale acá, también vale acá, vale en cualquier punto donde yo me pare el hilo, acá representa dos lugares, porque lo representa así. Claro. Entonces, justo uno mira y dice, bueno, ahí el tipo se preocupa por hacer las flechas que corresponderían a la posición en la que está el otro conductor, porque este campo B que está apareciendo acá es el campo que genera I en la posición del conductor que tiene una corriente I'. ¿Sí? Porque queremos aplicar la ley que vimos recién. ¿Cuál es la fuerza que siente un conductor debido a la presencia de otro? Entonces tengo que calcular el campo del otro, del que genera el campo, en el punto donde está el conductor que yo quiero medir la fuerza y hacer el producto vectorial. Este es un problema de la práctica. Les dicen que tienen dos conductores rectilíneos paralelos por los que circulan dos corrientes I y E y prima, esta distancia es una distancia R. Entonces, indicar la dirección y el sentido de la fuerza entre los conductores para los casos de corrientes paralelas y antiparalelas. Acá lo tenemos para paralelas. Claro. Ahora miremos una cosa, porque para calcular la dirección y sentido, acá la tenemos ya dibujada la fuerza, porque una nosotros ya vimos en el experimento de recién, en el que no logré matar a Flavia otra vez, y va a sobrevivir otro año, que las corrientes de igual signo se atraen. Fíjense que como regla de memoria, acuérdense que esto es al revés de las cargas. Claro, tal cual. Entonces ahí uno se acuerda. Entonces las corrientes de igual signo se atraen, así que ahí ya tenemos el dibujito de acuerdo a nuestros conocimientos experimentales. Ahora veamos si la ley que les dije actúa así. El otro inciso nos piden que mostremos que ese es el módulo de la fuerza por unidad de longitud. Bueno, como lo vamos a hacer, o sea, queremos saber no sé, si tenemos un cable de 100 metros, en 10 metros, ¿cuál sería la fuerza, por ejemplo? Por eso calculamos la fuerza por unidad de longitud, porque después la multiplicamos por la longitud y sabemos en cada tramo
cuánta fuerza sientes todo ese tramo. Entonces, bueno, acá venimos. A ver. Ya para calcular la fuerza, tenemos dos caminos. Esperen que no veo la... ¿Saben que no puse? Entonces, La ley que teníamos recién. ¿la qué? La ley. Ah, no, estaba pensando lo mismo yo, que faltaba la... La estaba haciendo porque seguía avanzando porque estaba buscando la ley. Claro, que me pareció, pensé que te aparecía arriba, pero no, tampoco, ¿no? Pensé que quedaba arriba de todo. No, evidentemente no. Bueno, ¿se acuerdan que era I de L, el que corresponda? Claro, en este caso sería I de L. Si yo quiero ver en el conductor y prima, el diferencial de fuerza, prima, vamos a ponerle, era la corriente y prima, que es la que siente la fuerza, diferencial de L prima, Y el vector, elemento de corriente en el primado, digamos, producto cruz con el campo del que es sin primar. en la distancia de R. Ahí estaría escrito para este problema en particular. Entonces, ahora la propuesta es, si saben, porque nos piden la dirección y sentido de la fuerza entre conductores para los casos de corrientes paralelas y antiparalelas. Ahí está dibujado para paralelas. Verifiquen que este producto vectorial está bien representado por esta dirección. Que este producto vectorial da esta dirección y sentido. A ver si lo pueden hacer. Para la regla de la mano derecha les voy dando ayuda por las dudas. ¿Dedos hacia dónde? Claro, colocar los dedos en la dirección y sentido de la corriente I', los dedos de la mano derecha, con la posibilidad de cerrar la mano hacia donde está apuntando ese vector B, que está ahí arriba donde está justo la fuerza, ¿sí? En el punto... Bien. Los dedos apuntando en la dirección de I', claro. Pero con la posibilidad de cerrar la mano hacia B. Pulgar hacia abajo porque necesitan cerrarse hacia adelante. Así que si ponen los dedos apuntando en la dirección de la flecha violeta, la palma se tienen que ponerse de modo que el pulgar les quede hacia abajo, porque así cuando cierran de la I hacia el B, que está hacia adelante, el pulgar les queda para abajo. ¿Sí? Claro. ¿Nos siguen? A ver, se los mando por el chat también. ¿Nos siguen o no? Lo que estamos diciendo. Sí, nos siguen. Sí, dice... No nos contesten, Juan al menos nos sigue. Claro. Claro, porque para poner... Gracias, chicos. Para poner los dedos en la dirección de la corriente I', tenemos dos posibilidades, ¿no? O sea, la palma nos queda, como decir, por ejemplo, la palma apuntando a la pantalla, ¿sí? O la palma en contra de la pantalla, que es dando vuelta la mano, con el pulgar hacia abajo. ¿Cuál de esas dos opciones es la correcta para la mano derecha? Lo que tenemos que ver es para dónde apunta el campo B. Como decía Marisa, como el campo B sale de la pantalla, entonces la mano tiene que ir con el pulgar hacia abajo, porque tengo que poder cerrar los dedos saliendo de la pantalla, ¿sí? Y entonces el pulgar nos queda en la dirección y sentido de ese vector rojo que marca la fuerza que siente el conductor I' por el campo generado, primero porque circula una corriente ahí por I' y por el campo generado por el otro conductor. No tenés otra posibilidad de poner sino el pulgar para abajo. Claro, vos tenés que ver los dedos hacia ahí y cómo tenés que ponerte para lograr que los dedos se cierren hacia B. Cuando logras esto, ves a dónde quedó el pulgar. Ahora, si la corriente y prima, porque nos preguntan si son paralelas, si son antiparalelas, ¿qué pasa? ¿qué hacemos? Dedos con y prima. Para arriba la fuerza, dicen. Perfecto, para arriba, porque tengo que, dedo, ahí nos quedaría la palma hacia nosotros, pero en forma natural, digamos. Arriba, o sea, los dedos apuntando hacia la mano izquierda y cierran hacia adelante, así que nos sale el pulgar para arriba. Así que, ¿y eso coincide con el experimento? ¿Qué opinan? Sí, porque se repelen. Claro, perfecto. Muy bien. Sí. Sí, ustedes perdonen, lo escribo lo mejor que puedo esto, pero es horrible. Yo hago las ganas, pero bueno. No, bueno, eso se entiende, ¿eh? Es una F',
una Y prima, es un arbolito, no, nada que ver. Es una carita feliz con los ojitos cerrados. Bueno, volvemos todos al jardín de infantes. Bueno, ahora lo hacemos formalmente, entonces nos fijamos que parado sobre la corriente y poniendo un eje de coordenadas tipo cilíndricas, el eje Z iría con la corriente con la corriente Y', cualquiera de las dos está en la dirección de Z, pero yo pondría el eje Z en esta dirección. Esperen a ver si se los puedo escribir. Ahí. No lo hago muy largo porque se me corta. Ahí está. El radial en esta dirección y el θ en este caso nos está saliendo hacia afuera. Sí. Esperen, lo borro. Mientras yo lo borro, Flavia, si el θ viene hacia afuera, el campo ahí te estaría dando menos θ. No, está bien, perdón, va hacia afuera. No, está bien. ¿Para qué lo voy a dibujar en otro? Y lo que pasa es que es difícil dibujar acá y quedan horribles. Acuérdense que si θ es Z, de los ejes cartesianos, si hacemos coincidir el X con el eje, con R, y donde estaría el eje Y corresponde al θ. Después lo gira, uno lo va haciendo girar, digamos, esas son las ventajas de estas coordenadas. Pero es una forma de darse cuenta si está poniendo bien la dirección de θ, del vector tangente. Dale, acá, ustedes tienen escrito igualmente ahí en el costadito el campo B. En la posición R, que es justamente donde está el conductor con la corriente Y', fíjense que tienen escrito mu0I. ¿Por qué mu0I? Porque este campo lo produce el conductor de abajo, por el cual circula la corriente I. ¿Sí? Mu0I sobre 2πr, que este resultado fue el que obtuvimos con la ley de Biot-Savart en la clase pasada. En la dirección de θ versor, esto que decíamos de que las líneas de campo forman estas circunferencias concéntricas con el conductor. Y en cada punto el módulo del campo va a ser, el módulo de va a ser mu0I sobre 2πr. Siempre que calculen un campo magnético a través de una corriente que lo genera, la corriente que tiene que aparecer en este campo es la corriente que produce el campo, ¿sí? Por eso acá en el campo aparece la corriente I y no está apareciendo la corriente Y', ¿está bien? Entonces, ahí está escrito el campo B que produce el conductor de abajo en el punto donde quiero calcular las fuerzas sobre el conductor de arriba. Después tienen escrito el diferencial L', que es el elemento de corriente, o formaría parte del elemento de corriente del conductor de arriba, ¿sí? Ese vector no está dibujado acá en el esquema, pero iría en el conductor de arriba, sobre el que circula I', en la misma dirección y sentido que la corriente I'. Ahora nosotros tendríamos que encontrar, con la ley que escribió Marisa ahí arriba en rojo, el diferencial de F' como el producto vectorial entre el elemento de corriente del conductor primado con el campo que genera el otro conductor. Y fíjense que justamente, acuérdense que el producto vectorial lo resolvíamos como el módulo del primer vector por el módulo del segundo por el seno del ángulo comprendido entre ellos. Pero estos dos vectores, el elemento de corriente primado y el campo B, uno está todo en θ versor y el otro está en K versor, o sea que formarían un ángulo de 90 grados, así que el seno nos da 1, ¿sí? Por eso abajo les aparece el diferencial de fuerza como I', diferencial L', bueno, mu0I sobre 2πr, y este menos R versor indica que la fuerza, lo que calculábamos recién con la regla de la mano derecha, que la fuerza que siente este conductor primado por la presencia apunta en la dirección, está hacia abajo, que quiere decir que se atrae al otro conductor. ¿Sí? A ver si está claro todo eso. Más o menos. A ver, ¿dónde se nos perdieron? ¿Qué parte no quedó clara? Si nos dicen un poco, ¿qué conductor estás viendo?
Vos querés calcular la fuerza sobre el conductor de arriba, sobre el conductor que tiene la prima, ¿sí? Pero para ver la fuerza que siente el conductor primado, tenés que conocer el campo que produce el otro conductor en ese punto. Por eso necesitábamos encontrar el campo que produce el conductor de abajo sobre el conductor de arriba. Fíjense que las líneas de campo del conductor de abajo son las que están dibujadas. Las líneas estas celestes están concéntricas con el conductor de abajo, corresponden al campo del conduc'tor de abajo y no tienen primas además. Pero fíjense en que son líneas concéntricas, circunferencias concéntricas con el conductor de abajo. ¿Y este R' lo saco por la regla de la mano derecha? Sí, Sí. podés encontrarlo por la regla de la mano derecha. Claro, o por el determinante, sí, por cualquiera de los dos caminos. Pero justamente si vos hiciste este tipo de esquema y lo encontraste bien, lo podés escribir de acuerdo al esquema por la regla de la mano derecha. Los dos caminos son válidos. Genial, buenísimo. Bueno, fíjense que el final es dar el módulo que era el dato que nos estaban pidiendo, ¿no? O sea, el módulo, pues, la fuerza por unidad de longitud, el diferencial de fuerza por unidad de longitud, porque después si uno lo integra en una longitud dada, le da la fuerza que seguiría todo el pedazo de cable, que a uno le interesa saber qué fuerza tiene. Ahí nos daría en cada diferencial de longitud del cable L', cuál sería el valor de la fuerza, que depende de la distancia, de las corrientes que circulan, y su dirección depende de la dirección en la que circulan las corrientes. Yo les pregunto una cosa, si tengo que rehacer toda la cuenta para las antiparalelas, ¿qué es lo que me cambia? ¿El campo magnético que genera el de abajo? Claro, ¿el campo que genera el de abajo cambia? El que genera el de abajo cambia si cambio el sentido de la corriente de arriba. Ana Laura nos dice que el signo de la fuerza cambia. Lo que dice Ana Laura es cierto, porque fíjense que el campo generado por la corriente I no tiene por qué cambiar si no cambiamos la corriente I. Así que ese cambio ya lo tenemos, esto sigue valiendo. Ahora, si damos vuelta a la corriente I', lo que se da vuelta es el diferencial de longitud, o sea, el diferencial de corriente se da vuelta. Entonces le tengo que poner, esto ahora va a estar en menos K. Y cuando hago el producto vectorial para resolver esta cuenta, es como cambiarle el signo a uno de los vectores del producto vectorial, me cambia el signo del producto vectorial. Así que lo que me va a dar acá es el más R. Tal cual. Que es lo que ustedes sabían desde el experimento. Y acá están calculando el módulo, no cambia, porque les quedó dependiente de los módulos de las corrientes y de la distancia. O sea, ¿cómo cambiamos el módulo? Separando distintos los cables, cambiando la intensidad de las corrientes, pero no cambiando la dirección solamente. Y ahora viene una ley que les va a hacer tomar un poquito de descanso. Es como, gracias Dios. ¿No, Flavia? Sí, tal cual, obvio. Gracias, Ampere. Ampere, un genio. Sí, no sé. Faraday y Ampere, bueno, no sé si a Faraday lo van a querer tanto. Ampere sí. No me las asustes, sí, lo van a querer también. Vieron que cuando nosotros vimos campo eléctrico, primero vimos el flujo del campo eléctrico y nos llevó a la ley de Gauss. Y ahí nos quedamos, ahí trabajando, porque si había condiciones de simetría en la distribución de carga que se veían después en el campo, por ejemplo, teníamos cargas distribuidas en una esfera, teníamos simetría esférica, el campo era esféricamente simétrico, podíamos hacer cuentas con Gauss y nos dejaba calcular el campo eléctrico de una manera re fácil. No teníamos que integrar cargas puntuales, era muy fácil. Bueno, después vimos la circulación del campo eléctrico y eso nos llevó al potencial y a todo lo que se derivó después de definir el potencial. Ahora vamos al campo magnético, que es un campo vectorial, y empezamos analizando su flujo. Entonces dijimos, el flujo del campo magnético, en una superficie cerrada, da 0 porque no hay monopolos magnéticos, siempre tenemos norte y sur. O sea, los monopolos magnéticos no existen, o sea, no hay nada que se comporte como un monopolo magnético. Entonces, esa ley no nos llevó muy lejos, al menos en lo que es física 2 de CIBEC. En otras cosas uno la aplica bastante, pero justamente acá, por ahora no nos llevó muy lejos. Pero entonces decimos, bueno, ya está, el flujo por ahora no nos estaría sirviendo demasiado para calcular el campo magnético, vamos por la circulación. Y esa es la ley de Ampere. La circulación del campo magnético a través de una curva cerrada es igual a la corriente neta enlazada por la curva por mu0.
Musero es el mismo musero que venimos rastreando, ¿no? La permeabilidad del vacío, el espacio libre, o cualquier medio que no presente propiedades magnéticas. Entonces, esta ley dice que el campo magnético sí circula, pero eso lo sabíamos, porque nosotros vimos en los dibujos que el campo magnético no diverge, sino que circula. Lo vimos en los dibujos. Las líneas de campo eran las de prácticamente un dipolo circulando, no divergiendo desde cargas. Porque entonces el campo magnético sí circula, y esa circulación del campo magnético en una curva cerrada nos da la corriente que encierra la curva, que enlaza la curva. La curva se llama curva amperiana. O sea que cuando digamos la amperiana, así como decíamos la gaussiana, y ustedes tienen que pensar en una superficie, ahora es la amperiana y tienen que pensar en una curva. Entonces, vamos a tratar de esclarecer un poquito más la ley, pero mirando aplicaciones. Si la curva amperiana no enlaza corrientes, ¿implica que el campo magnético necesariamente es nulo? O sea, si ustedes agarran, trazan una curva, miran y no hay ninguna corriente que la atraviese, eso significa que la enlace. Ninguna corriente la atraviesa. Entonces, este lado de la integral nos da 0. ¿Significa necesariamente que el campo magnético es 0? Creo que sí, dice que es 0. Si no hay corriente, no hay campo, pero puede haber otra cosa generando el campo. Claro. 0, dice otro. Esto es lo mismo que con Gauss. De este lado son las corrientes que enlazan la amperiana. De este lado es el campo magnético que existe en esa región, y no necesariamente el generado por la amperiana, por la corriente enlazada por la amperiana. Es decir, imagínense que pasan cables por todos lados, si yo agarro un lazo y engancho alguno de esos cables, y esos lo atraviesan, ahí tengo corriente enlazada por la amperiana. Si agarro el lazo y lo pongo en una región donde no hay cables, no tengo corriente, no hay cables que lo atraviesen, no tengo corriente en la amperiana. Esto es el lado de mu0 por i. El lado de la integral de b escalar diferencial de L tiene otras opciones. Bien, ¿por qué? Porque una de las opciones, el campo magnético, ¿se acuerdan que el producto escalar da 0? ¿Cuándo? Cuando el campo magnético, cuando los vectores son perpendiculares. Así que si yo tengo el campo magnético perpendicular al diferencial de L, ¿cuánto me va a dar? 0. 0. El flujo, ¿se acuerdan que teníamos que ver los vectores de campo, la parte de los vectores de campo que efectivamente atravesaban las superficies? Acá yo tengo que ver la parte de los vectores del campo, las componentes del campo, que efectivamente proyectan sobre la curva, van paralelas a la curva. Claro. ¿Bien? Así que si yo tengo un campo perpendicular, nada me queda paralelo a la curva. No hay circulación. Entonces, el campo existe, pero no circula por esa curva. Dijo otro, la repetí. La otra opción es que lo que puedo tener es que la circulación neta sea 0. Claro. Así como en Gauss yo podía tener que todo lo que entraba por un lado saliera por el otro y el flujo neto fuera 0, pero el campo no. Acá lo que yo puedo tener es que todo lo que está paralelo al diferencial de longitud por un lado, en el otro lado de la curva esté antiparalelo. Claro. Y la suma me dé 0. Circular. Y eso es porque no hay ninguna corriente atravesando la curva, no hay ninguna corriente generando dentro de esa curva líneas extras. ¿Está bien? Esta ley nos dice que los campos magnéticos se generan a través de corrientes. Es una forma de ver una ley en donde dicen las corrientes son fuentes de campo. ¿Sí? Entonces, si yo enlazo con la amperiana a una corriente, ahí voy a tener líneas extra que me van a permitir ver una circulación distinta del 0. ¿Se entiende un poquito la idea? Es muy análoga a la de Gauss, pero ahora es con circulación. Sí, por ahí eso, con algún gráfico o algún práctico. Ahora lo vienen grafiquitos. Fíjense, claro. Ahí están. ¿Qué opinan Ahí de está ese el gráfico? ¿Cuánto da la circulación ahí? Ya, fíjense, lo rojito de ahí es una espira, como lo que Sí, acabamos esta es la calculado. espira de corriente y esto es el campo magnético generado por una espira. Nosotros Claro. en la clase solamente hicimos el del centro porque los demás son complicados de calcular. Claro. Calculamos el que está en el centro y creo que en el centro, en el medio de la espira. Sí, en todo algunos el minutos a veces hacen los que un poquito sobre el eje de la espira en algún puntito por acá. Tal Bueno, acá cual. estarían representando todo el campo de la espira,
Pero yo creo que les mostramos las líneas de campo de una espira. Sí, sí, sí. Pero yo para que se ubiquen de vuelta en el dibujito que vos planteaste ahí, Sí. que es algo que ya habíamos visto, que es el campo generado por una espira circular, ¿no? Sería Sí, esta es la espira circular, un anillito. un anillo sobre el cual circula una corriente. Ahora este dibujo tiene que entrar por la derecha y salir por la izquierda. Entonces fíjense, si yo tengo que circular una curva, cualquier curva, recuerden que habíamos dicho que las circulaciones las íbamos a hacer de modo que parados sobre la curva y caminándolas por el borde, la superficie que encierra la curva siempre me queda a la izquierda. Entonces la vamos a circular en como les estoy marcando. Entonces cuando voy por este lado, tengo parte del campo magnético que si yo voy mirando en estos puntos voy a tener una proyección en la misma dirección que el diferencial de L. Fíjense, acá se ve re claro que tengo que es tangente. Después acá un pedacito voy a tener, se va haciendo un poquito menos la componente tangente, acá no tengo componente tangente. Y acá la componente tangente comienza a tener, ser contraria a la curva. Fíjense en que si nos paramos acá, el campo magnético tendría una tangente en aquella dirección, ¿sí? Sí. Y el diferencial de él está apuntando para abajo. Así Sí, que ahí empezaría a contribuir en forma negativa. Entonces, lo que uno terminaría viendo... Una circulación en total. Si damos vuelta a toda la curva, la curva que está, la rayadita en celeste, en azul, sí, la curva esta circular. Sí. Si damos vuelta a toda la curva, ¿cuánto da la circulación? O sea, la integral esa que está planteada ahí al principio de la ley. B escalar diferencial L. ¿Qué les termina dando eso? ¿Da cero? Sí, da cero. Alguien ya lo había contestado, pero estaba esperando exactamente, da cero. Bien, bueno, o sea, la circulación en esa curva da cero. Pero la pregunta era, ¿el campo es nulo en esa región? Ahí no enlazamos corrientes, ¿no? Entonces la curva amperiana dio cero. ¿El campo necesariamente es nulo? No, exactamente. No necesariamente es nulo. Bien. Ahí Bien. les puse una amperiana. Fíjense. Ajá. ¿Qué ¿Ahí opinan? la ven? ¿Hay circulación de campo en esa amperiana? Sí, dice. Sí, sí. Encierra la corriente. Claro, Sí. exactamente. Esta, ¿qué opinan? Eso se llama solenoides. Son muchas estiritas de estas que las van enroscando, más próximas que esto en general. Entonces, cuando más de estas ponen, más se queda alineado el campo en el interior y menos sale para afuera. Estas curvitas alrededor de acá desaparecen cuando tienen una pegada a la otra. Y les quedan líneas adentro y casi nada afuera. Pero fíjense, esta es la curvita negra. No enlaza corriente, la circulación es cero. Perfecto, muy bien. Ahí está. Este campo es bastante uniforme y apuntando en la misma dirección, y si calculan la circulación, de este lado circula en la misma, si la hacen así, como estoy haciendo yo, un círculo en la dirección contraria, o sea, la circulan en la dirección contraria a las agujas del reloj, entonces el lado derecho da circulación positiva, porque el DL va paralelo al campo. Los dos lados, arriba y abajo, dan cero porque están perpendiculares, y el otro da negativo porque el DL apunta hacia abajo y el campo apunta hacia arriba. Así y como es uniforme, esta contribución se anula con esta. Bueno, creo que tenía... Bueno, y ahí tengo otra. ¿Y de esa qué opinan? ¿Qué pasa con esa otra curvita? Mira, hay otra negrita al lado. Sí, estas se ven todas negras. ¿Qué pasa con esa otra curva? Marcada por el puntero láser rojo simulado. ¿Hay circulación ahí? Sí, hay. Bien. Y ahora, ¿Y ahora? eso, fíjense cómo es el dibujo. Tenemos un cable, ¿y qué estamos viendo? Al ver un cable acá, este dibujo en un cable, recuerden que para nosotros las cruces son las colitas. En la corriente sabemos que no es un vector, pero como le estamos asociando un diferencial de L para indicar la dirección en la que se mueven las cargas, entonces la colita esa indica la dirección del diferencial de L, o sea que nos dicen que la corriente es entrante a la pantalla. ¿Y las flechas que estarían indicando? Claro, el circulito con la cruz es la corriente que está entrando a la pantalla.
Si de pasada se acostumbran, porque les va a pasar un montón de veces que en los dibujos las corrientes se les dibujan un círculo con un punto al medio, es corriente hacia ustedes, y un círculo con una cruz es corriente entrante en la hoja o la pantalla. Sí, y esas líneas punteadas con esas flechitas que muestran el campo magnético, claro, Bien. exactamente, exactamente. Ahí les pongo ahora, bueno, entonces, las líneas puntitas estas son las líneas de campo y estas flechas indican la dirección del campo magnético. Que si aplican eso que dijimos, que para las espiras, que para las cosas podemos poner el dedo en la dirección de la corriente y hacia donde el dedo pulgar y hacia donde circula el campo, usar los dedos de la mano. Y que era como una forma rápida de, en vez de ponernos a aplicar biotizados para saber dónde circula, era una forma de cortar camino. Claro. Bueno, y ahí le puse una curva amperiana. Ajá. ¿Qué opinan de la circulación de la amperiana? 0, dicen. Bien. ¿Y ahí? Es distinto de 0, sí. ¿Y cuánto Vamos bien. valdría? Vamos bien, Iván. La circulación, mu 0 por i. Claro, Bien. perfecto. ¿Positivo o negativo? Positiva, Mm. positiva. Bueno. Negativa. 2 positivas y una negativa, dicen. A ver. Por regla de la mano derecha, ¿no? Dice. Sí, la regla de la mano derecha te va a dar la dirección del campo y demás. Si caminan la curva siguiendo eso de que les quede la superficie hacia el interior, les va a quedar negativa. Y eso está relacionado con que la corriente entra. Claro. Eso es como una convención que uno hace, ¿sí? Porque el producto escalar este que ustedes tienen en la integral, acuérdense que por ser un producto escalar, cuando los vectores son antiparalelos, o sea que uno apunta para un lado y el otro para el otro, ese producto escalar da negativo. Es otra manera de verlo también, ¿no? Claro. Si resuelven la parte esta en la integral y le dan un signo negativo, les está diciendo que la corriente está entrando y no saliendo de la curva. Claro. La curva hace circulación. Daría positivo si la corriente sale. Claro. Claro. Del área encerrada por la curva, ¿sí? Al darles negativo les dice que la corriente entra. Tal cual. Siempre es así, de acuerdo a la convención que estamos usando, sí. Claro, si entra es negativo, si la corriente entra a la superficie encerrada por la curva, y ustedes siempre recorren la curva de tal manera que al caminar por la curva la superficie encerrada les queda siempre a la izquierda, porque esa es la convención, les va a dar negativo. Si no, si la corriente sale y con esa misma condición de recorrer la curva les da positivo. Bueno, y lo que tenemos que recordar de acá es, la ley de Ampère resulta útil para determinar el campo magnético en todo el espacio cuando tenemos un alto grado de simetría, de modo que pueda calcularse la integral de circulación. Si nosotros logramos resolver esto, podemos calcular una expresión del campo para todo el espacio. O sea, en eso tiene una analogía con las cosas que hacíamos con Gauss. Entonces, volvamos a calcular el campo de un alambre recto, largo y fino. Eso era un problema que medio lo resolvimos, es el 7i, con lo que lo piden en la práctica que se usa con Ampère, pero es un problema que resolvimos con Biot y Sabat. Ahora lo vamos a ver, comparar con Ampère, para que ustedes vean lo fácil que es hacerlo por Ampère, y para que destaquemos las diferencias de lo que se hace con Ampère, para que no lo mezclen en el parcial. O es Biot y Sabat, o es Ampère. Bueno, fíjense, el campo magnético es tangente y uniforme sobre circunferencias concéntricas con el alambre. Bueno, y acá tenemos representaciones que ayudan, porque se acuerdan, estas eran las líneas de campo que hubiéramos visto en la clase si hubiésemos podido hacer el experimento. Este es un papel azul, timaron limaduras de hierro y clavaron un alambre, un cable que pasa a través de este papel, de esta bandeja azul. Y lo conectaron a ese cable a una batería para que se pase una corriente, y con esa corriente las limaduras de hierro se orientan en las direcciones de las líneas de campo. Acá representan la misma idea, están dibujadas las líneas de campo, está representada la corriente en el alambre, acá está la regla de la mano que estamos diciendo con Flavia. ¿Sí? ¿Se entiende esa? Pulgar apunta en la dirección de la corriente, fíjense, pulgar apunta hacia arriba, los dedos giran o se cierran en el sentido
circular, dice que en el sentido en el que circula el campo. Y acá está marcada la brújula también, tenés puesta en el del medio. Sí, Antes no, es una belleza, pero divino. no me acuerdo quién. Lo encontré y me pareció totalmente explicativo, pero lo encontré ahora, el otro día. No, pero está muy bien. Y acá está representado, visto desde el costado, una circunferencia concéntrica de alambre, y esto es visto de frente, que es el parecidito al dibujo que vimos hace un rato en la hoja anterior. Claro, Bueno, visto de arriba, como que lo ves de arriba y ves la corriente viene para vos, el puntito de adentro, que es un puntito bien marcado porque es saliente la corriente, hacia nosotros, hacia la pantalla, y está dibujado el campo en 4 puntos de esa circunferencia. tangente a la circunferencia. ¿Cuál sería la curva alperiana que elijo para calcular la integral de B escalar del diferencial de L y por qué? Es decir, esta pregunta se responde primero con el por qué. Yo necesito una curva que se me haga fácil el cálculo de esa integral. ¿Cuál curva? Y una en la que el campo al menos forme siempre el mismo ángulo con el diferencial de L para no andarme complicando con la integración. Y que yo lo pueda sacar, que sea uniforme, que lo pueda sacar de la integral y solo me quede integrar el diferencial de L. ¿Cuál curva cumpliría esas condiciones? Una circunferencia, dicen acá. Perfecto. Porque si elegimos un cuadrado, la arruinamos, digamos. Claro. Entonces, elegido la circunferencia, que tenga que ser, primero, no es cualquier circunferencia, es concéntrica con el alambre, si no pierdo todas las simetrías del problema. B es paralelo al diferencial de L y B es uniforme sobre la circunferencia. Entonces, voy a ver el lado de la integral. Siempre se acuerdan que en Gauss hacíamos lo mismo. Primero la integral y después veo qué cosa. Bueno, entonces, si B es paralelo al diferencial de L, el producto escalar me da B por el diferencial de el módulo de B, el módulo del diferencial de L por el coseno del ángulo comprendido, que es 0. Así que me queda B por dl. B es uniforme, sale de la integral, entonces me queda B por la integral del diferencial de L, que me da la longitud de la curva, que es una circunferencia y mide 2pi por r. Ahora vamos con el otro lado, con el de la corriente encerrada. La corriente encerrada es muy fácil, es I nada más. Así que es mu 0 por I. Entonces de ahí yo digo, bueno, entonces el campo va a tener módulo mu 0I sobre 2pi r y dirección, ahí tengo que usar lo que yo supuse cuando intenté resolver acá, que B era paralelo al diferencial de L, y en esta curva el diferencial de L se está moviendo en esta dirección. ¿Bien? Apunta en tita versor, pensando en cilíndrica. La misma dirección que el de L, digamos, en tita versor. Claro. Esta expresión que acabamos de encontrar para el campo de un alambre es la misma que encontramos con Biot y Savart. Lo importante acá que tienen que tener en cuenta es la diferencia entre el R que aparece acá y el R de Biot y Savart. El R de Ampère es el radio de la circunferencia sobre la cual el campo presenta todas las simetrías, la simetría de ser uniforme y siempre siempre tangente. En cambio, el R de Biot y Savart es un vector que va desde el punto donde está el diferencial de corriente al punto donde yo quiero calcular el campo. Entonces son distintos. Yo les sugiero, no pongan la ley de Biot y Savart y después sigan con Ampère. Yo que sé que aparecen dos R si uno los termina llamando igual a los dos, pero son distintos en el sentido. Uno es, bueno, con Biot y Savart yo tengo que hacer un producto vectorial e integrar, entonces me tengo que parar en un diferencial de corriente y trazar un vector que vaya de ese diferencial de corriente al punto donde quiero calcular el campo. Yo acá en Biot y Savart tendría que agarrar un pedacito acá y decir, bueno, si yo quiero el campo acá, tengo que ver un R que vaya de este punto a ese. En Ampère, yo digo que necesito un R que vaya desde el alambre al punto donde yo quiero calcular. Son R's distintos. Acá nos preguntan, ¿cómo sé cuándo tengo que aplicar uno u otro? Mirá, con Ampère vas a saber resolver solenoides, alambres y toros, que creo que no llegamos a... No, todos no lo ven. Nunca les damos toros. Porque esos tres distribuciones de corrientes son
corrientes con alta simetría, que ustedes puedan resolver. Así que como con Gauss decíamos esferas, cilindros y planos, acá decimos alambres rectos, así, y solenoides, que era el dibujito que vimos recién, ese que era como muchas espiras y se veía bastante uniforme el campo. Ahora lo vamos a resolver. Y después no tienen muchos casos con simetrías como para poder aplicar Ampère. Aplicar en el sentido de calcular el campo en todo el espacio. Obviamente la ley de Ampère siempre vale, y si a mí me preguntan cuánto es la corriente que enlaza, cuánto es la circulación del campo magnético en tales curvas, yo puedo decir cuánto valen. Eso no es un problema. ¿Sí? Pasa que pueden tener el caso del cable coaxil, que justamente es fácil hacerlo con Ampère, pero no es claro. Sigue siendo, exactamente, sigue siendo un cable que lo van a tomar como muy largo, infinito, pero tiene una particularidad este cable, que es justamente que está formado por distintas capas, donde en una primer capa tienen un conductor donde circula una corriente en un sentido, después tienen un material donde no circula corriente, y después tienen otra parte donde hay otro conductor donde circula la misma corriente que antes, pero en sentido opuesto. Entonces, bueno, ese cable tiene una determinada característica con respecto al campo magnético, que lo tienen en la práctica para calcularlo y demás. Ahí sí pueden aplicar Ampère, pero vuelve a ser el caso de un cable, ¿sí? El tema ahí lo que tienen que hacer es decir que dentro el campo de un cable coaxil, ya sea dentro del alambre central, entre el alambre y la malla de alambre que va por fuera o afuera, siempre cumple que sobre circunferencias concéntricas se puede resolver el lado de la integral de la misma manera que lo hicimos acá. Claro. Y después tenemos que ir al lado de la corriente enlazada y ver cuánta corriente enlazamos. Entonces uno dice, bueno, si enlazo todo el alambre que va por el centro, entonces es mu cero por la corriente que va por el alambre. Y si enlazo, por ejemplo, todo el cable coaxil, es cero porque en un cable coaxil la corriente que viene por el centro se va por la malla exterior. Entonces hacen esas cuentas. Entre medio tengo esto. O sea, así como hacíamos con Gauss, que decíamos, bueno, cuánta carga encierro y mirábamos el dibujo y cuánta carga entregábamos, acá tenemos la misma idea. Yo no les planteo un coaxil, pero lo podemos hacer para el repaso. Creo que tienen un de acá está resuelto todo. Siempre estuvo. Tiene la misma simetría que un alambre, y el lado de la integral que se resuelve igual que el caso de un alambre. La diferencia está en el lado de mu cero por i, qué corriente están enlazando. Y después, los demás casos, si le llegan a dar, no sé, la espira no se puede, porque esta frase de que yo necesito una curva amperiana, donde el campo me forme al menos el mismo ángulo y sea uniforme, de modo que pueda sacarlo de la integral y el producto escalar se resuelva fácil, no les va a pasar en la espira, en ninguna espira que sea una o dos, les va a pasar en un solenoide, pero ahí son muchas espiras, largo. ¿Qué otros casos tenemos? No, o sea, la mayoría de los casos no lo van a poder hacer por Ampère, solamente 3 o 4 que son después con los que vamos a trabajar. Pero en realidad tampoco tenemos tantos casos para ver conductores por los cuales circula corriente. Tenemos cables. No podemos hacer bonitos con los conductores. No, por eso. Un alambre se pone, un cable se pone estirado recto, no tratamos de hacer. O a los sumo se cierran una espira rectangular o circular, ya está. O sea, y la idea siempre es tratar de resolver ejemplos que uno tiene para relacionar con lo cotidiano o con lo que uno puede llegar a utilizar en un laboratorio. No vamos a hacer configuraciones muy raras de conductores, ¿sí? Pero piensen la ley de Ampère, como nos pasó con Gauss, como una herramienta más para calcular campo magnético. Cuando hay condiciones que están buenas para usar Ampère, uno usa Ampère porque la cuenta es más fácil. Cuando no se puede... y pasen Ampère en la mitad porque hacen desastres. No. Cuando arrancás por uno, ya está. El tema es que hay veces que quieren hacer Ampère, por ejemplo, en la espira circular en el centro, y no se puede ahí usar Ampère. O sea, entonces, bueno, no mezclen tampoco porque ahí vienen los problemas. Igualmente en la práctica hay uno que les preguntaba, creo que también, cuándo se podía o cuándo convenía aplicar. Lo hacemos para el repaso.
Así en el Claro, repaso. buenísimo. Genial. Miren ahí, les conseguí una foto de otra cosa que hubiésemos visto experimental, Sí. que es el solenoide. Este es como el dibujito donde estuvimos mirando si había flujo o no había flujo. Ahí vemos las limaduras, o sea, esto está mejor, tiene como una placa de plástico o acrílico en la que hicieron un arrollamiento de espiras, pero pusieron muchas, bien, relativamente juntas. Y le pusieron, para conectarlo, una pila, y acá le pusieron los colores correctos para que sepan que la corriente entra por acá y sale por acá, ¿no? Porque acá tienen, y un botoncito para prenderlo. Esto, cuando se conecta, fíjense en que las limaduras de hierro se orientan, y si prestan atención, acá están bastante orientadas, como se veía en el dibujo, en esta dirección, pero cuando van saliendo se orientan menos orientadas, y acá se ve polvillo. No están casi orientadas, es como el polvillo. De hecho, ¿saben quién las orienta? Un poco los conectores acá. Claro. Pero si miran acá que están lejos de los conectores, está el polvillo tirado. Sí, sí, sí. No tiene una forma característica, no se puede hacer una línea de campo como para seguir esa figura. Claro, presten atención acá que se ven como líneas. Presten atención acá que se ven como líneas. No miren tanto estos porque estos alteraron la configuración. Miren arriba. Pero acá se ven como líneas salientes. Acá se ven. Pero esta región es como que tiraron el polvo y así quedó. ¿Cómo son las líneas de campo en el interior del solenoide y en el exterior? En el interior uno las ve bastante alineadas. Son líneas. Líneas paralelas, podríamos decir acá horizontales, como para decir algo. Y en el exterior no hay casi líneas de campo en estas regiones, y acá están como salientes, ¿no? Como parecidas a la de una espira. Pero alrededor del solenoide, salvo en los extremos, casi no se ven líneas de campo, porque estos ven que se ve el polvillo. Entonces acá dice, observar que las líneas de campo indican un campo uniforme en la dirección del eje del solenoide. El eje del solenoide sería una línea imaginaria que pasa por el centro de todas las espiras. En el exterior, lejos de los extremos, sería despreciable, o sea que por acá casi no se ven líneas de campo. Entonces, el problema 7, inciso cuarto, nos preguntan, tiene que ver con un solenoide, que es este solenoide es esta cosa, un montón de espiras enroscadas de modo de formar un trayecto largo, como un tubo de espiras. Claro. No tanto, pueden tener otro bobinado, son las espiras todas aplastaditas una arriba de la otra. Ahí en general uno le llama espiral n vueltas. Cuando le dicen no solenoide son muchas espiras, pero están a lo largo como si fuera un tubo de espiras. ¿Cómo serán las líneas de campo para el solenoide largo de n vueltas? Entonces, acá es lo mismo que veíamos en el experimento. Lo que uno imagina que son medio así, que acá casi no hay líneas, y que en el interior están bastante rectas. Y sigue la regla de la mano derecha. Acá van a línea, ¿qué opinan? A ver, ¿sigue la regla de la mano derecha? Dedos con la corriente. Los dedos van siguiendo a la corriente. Agarren por el medio, porque por acá es difícil agarrar, o sí. La de afuera, la última, digamos. La última les va a ayudar. La corriente como que baja así por esa primera espira, como que viene para adelante y se mete para atrás, ¿sí? Para que la sigan. Eso haría la corriente, ¿no? Es como que viene para adelante y se mete para atrás. Vienen para adelante y así va circulando a lo largo de todas las espiras, como si le fueran dando la vueltita. Si queremos calcular el campo, hay que plantear la ley de Ampère porque tiene una alta simetría este solenoide. Entonces, ¿cuál sería la curva amperiana más conveniente para determinar el campo? Entonces, si yo voy a mi lógica de que necesito una curva donde el campo más o menos sea uniforme y que además me forme más o menos el mismo ángulo para que yo pueda resolver fácil la integral, y yo digo, bueno, una curva, al menos por dentro, una de las líneas de esta curva tendría que ir paralela al campo, porque ahí me va a dar la cuenta súper fácil. Y la otra es, si salgo afuera, puedo asumir que afuera no hay campo, porque es aproximadamente nula. Así que, ¿qué tipo de curva elegirían ustedes? Necesitamos una curva cerrada, un rectángulo. Ahí tenemos el dibujito, fíjense. Ajá. Y no tuve muy mal, para ayudar un montón. Entonces, pero este es un corte. Este es un corte del solenoide. Claro. Acá se ven las corrientes entrantes, como decía Flavia, entran por, o sea, entra por acá, gira,
salen por acá, por el frente. O sea, que acá en estos puntos siempre estarían enfrentándolos a ustedes y en estos puntos siempre estarían viendo las colitas. Y acá están estas líneas como representando las líneas de campo magnético en el interior de un solenoide ideal. De un solenoide de muchas vueltas, todas apretaditas y largo, para que no nos moleste el borde. Entonces, lejos de los bordes, esto puede funcionar. Entonces digo, bueno, acá hay campo y afuera casi no hay. Es como decir, me paro más o menos por esta región y pongo un rectangulito. Y empiezo, quiero calcular la circulación. La tengo que partir en 4 pedazos. El que va de A a B, el que va de A a D, ¿dónde está D? Este de acá. El que va de B a C, es este. Y el que va de C a D. O sea, tengo 4 pedazos. Ahora. Claro, el de C a D no lo pusiste porque ya dijiste que el campo era 0, creo. Porque puede ser. Está bien, no está. Tengo 4 pedazos. Este no lo considero porque es 0. De estos, el tramito que está dentro no los considero porque son perpendiculares a B. El diferencial de curva es perpendicular. El único pedazo que me termina interesando es el que está por dentro del solenoide, el que va de A a B, que es el que es paralelo. Los perpendiculares me da el producto escalar 0. Entonces, tengo las 4 integrales, pero me termina quedando una nada más. Pero de esa una además digo que son paralelos, así que me queda B por el diferencial de área. Que además B es uniforme, así que lo saco de la integral y me queda B por la integral de L, que es B por la longitud del rectángulo que pusimos. Claro. Y ahora voy por el otro lado de la ley. Me pregunto, ¿cuánta corriente enlaza la curva amperiana? ¿Cuánta corriente contaríamos nosotros? El solenoide tiene N vueltas. Y es muy largo, pero estamos cerca de los extremos. Entonces, ¿qué piensan ahí de la corriente enlazada por ese rectángulo rojo? ¿Cómo podrían decir ustedes cuánta corriente enlazaron ahí? Si agarramos el solenoide, ¿cuánta corriente enlazaríamos? Todo a lo largo. Y esto se tendría casi hasta el borde. Una ahí no. Hay más de un puntito ahí. Fíjense que por cada puntito es sí. Entonces uno podría ir contando, ¿no? Los puntitos, más o menos, sería una opción. Pero como esto representa cualquier pedazo de en realidad del solenoide, y si lo pienso que esto, que tomé todo el solenoide, en realidad me va a enlazar tantas vueltas que tiene el solenoide multiplicado por I, ¿no? N por I, claro, tal cual. Exactamente. N por I, donde N son las líneas, la cantidad de vueltas que tiene el solenoide. Entonces esto, fíjense, de acá podemos despejar el módulo del solenoide, del campo dentro del solenoide, y luego hay que ponerle una dirección porque siempre tenemos que recordar que esto es un vector. ¿Alcanzan a ver la expresión que está dividida en dos? Sí, se ve bien. Bien, entonces esto da mu 0i por n sobre L en K, porque normalmente uno elige la dirección, esto normalmente elige la dirección del eje Z en el eje del solenoide, por ponerlo entonces en K, y después 0 afuera. La figura muestra 3 cables, fíjense en que hay una corriente I1, una corriente I2 y una corriente I3. 2 entrantes en el papel y la I2 saliendo hacia nosotros. La figura muestra 3 corrientes perpendiculares al plano de la hoja que transportan corrientes I1, I2 y I3, y una curva cerrada, la curva esta amperiana, que pasa por un punto P. ¿Sabes? Pone una amperiana que encierra 2 de las corrientes y hay un punto P acá. ¿Cuánto vale la corriente neta enlazada? Neta se acuerda la total, ¿no? Claro, la corriente neta enlazada por esta curva. ¿Cuánto vale? I1 más I2, bien. Bien. Cuidado que como van en sentidos opuestos, hubiera quedado es cierto que es un más, pero como tienen sentidos opuestos, va a quedar una diferencia de corrientes ahí, ¿eh? Sí. Si son corrientes iguales en cantidad, pero en sentidos opuestos, esto les puede dar 0, ¿está bien? No sé si eran corrientes, y no dice que son iguales. No, creo que después en algún lugar. No, por las dudas digo, pero ojo, claro, quedaría menos uno, por ejemplo, claro, más y 2. No, igual está bien, uno hace la suma de las dos, pero por eso les digo, cuidado cuando vayan a hacer la cuenta, que una le ponen un signo negativo, por eso de que apunta en otro sentido, ¿sí?
¿Cuáles corrientes producen campo magnético en P? En el punto P es el que está ahí abajo. ¿Cuáles corrientes producen campo? Todas, dicen. ¿Qué dijeron? Todas. Todas. Perfecto. Perfecto. O sea, I1, I2 e I3. Las tres corrientes van a influir en el campo magnético que se genera en ese punto P. ¿Sí? Porque las tres son fuentes del campo magnético. ¿Cuánto vale la circulación del campo magnético sobre la curva? Mu0 por la corriente neta. Claro, mu0 por I neta, por la corriente neta. ¿Y la corriente neta cuánto sería? Perdón, la copié porque yo la había Está empezado bien. de... Era la misma que hicieron en A, ¿sí? Y ahí dice, para I3 igual a 0, e I1 igual a I2. ¿Es el campo magnético nulo en P? Y 3 no la vemos más. Y Nos 3 no queda está, uno es y 0, 2. o sea, no existe más I3. Y Claro, y después 3 no tienen queda. que I1 e I2 en magnitud valen lo Vale lo mismo. mismo. Así que si hacemos la cuenta, ¿cuánto nos da el flujo del campo? La circulación, perdón, del campo magnético. ¿Cuánto daría? Si I1 e I2 son distintas de 0, hay campo magnético. Claro, pero ojo que fíjate que son de igual magnitud, pero tienen sentidos opuestos, ¿no? Entonces la corriente neta nos daría 0 porque se restan, claro. Entonces la circulación nos estaría dando 0, por lo tanto podemos seguir desde ahí y decir que ¿qué va a pasar con el campo magnético? ¿Y el campo magnético es 0 porque la circulación es 0? No sé, no sé. Yo, mira, si uno tuviera que calcular el campo magnético acá, lo que uno haría, si me deja el bendito mouse, es ver con ampere por separado. O sea, yo calcularía el campo magnético de este, o sea que pensaría en un campo tras una, tomo este radio, tras una circunferencia gigante que tenga este radio, no, que tenga al menos este radio, y dibujo para esa dirección para dónde apunta el campo. Y haría lo mismo con esta, que no están a la misma distancia de este punto. No, acuérdense que hoy habíamos dicho que la circulación sea 0 no significa que el campo magnético sea nulo en ese punto. Si ustedes calculan, al no estar en la misma distancia de este punto, el campo de un alambre a nosotros nos había dado que era dependiente del valor de la corriente, dependiente de la distancia al alambre, al conductor. Ahora, si esto está a distinta distancia que este, el módulo ya del campo nos da distinto, no va a tener el mismo módulo. La dirección es cierto, si uno hace el dibujo de la circunferencia, aplica la regla de la mano derecha, para el que está acá me apuntaría en esta dirección, y para esta otra me apuntaría para abajo, se estarían los campos, pero no tendrían el mismo módulo, con lo cual no tiene por qué dar 0. Y si elijo cualquier otro punto de esta curva amperiana, tampoco me va a dar 0. Un punto por acá no me tiene por qué dar 0. Si este campo me da mucho más grande que el de I2, porque está muy cerca. Así que a nosotros nos dé la circulación 0, no indica que el campo tenga que ser nulo. Lo único que nos indica es que la circulación es 0, y nada más. Sí, por los dibujitos que habíamos hecho hoy veíamos que había un montón de casos en los que si uno iba trazando en las líneas de campo que correspondían, podíamos ver que por un lado entraban, por el otro, o sea, por un lado circulaban positivos, por el otro lado circulaban negativos, y nos terminaba dando circulación 0, y había un campo adentro. De hecho, en el solenoide, por ejemplo, no calculamos la circulación poniendo uno adentro porque no nos servía, porque nos daba 0. Entonces no nos quedaba relacionado con la corriente. Porque obviamente si yo decía, mira qué bueno, el solenoide adentro tiene todas las líneas de campo súper derechitas y paralelas. Podría poner ahí una curva rectangular y me queda súper fácil calcular la integral. Pero esa integral me daba 0, porque no había corriente, entonces no me llevaba a ningún lado. Y eso no significaba que el campo fuera 0. Así que el campo no es nulo. Bueno, ¿y podemos usar ampere para calcular el campo en todo el espacio? O en P, por ejemplo. Primero en todo el espacio, ¿podríamos usar ampere y sacar el campo en todo el espacio? ¿Solo ampere? Fíjese que no es posible usar ampere para calcular en todo el espacio porque no tenemos una curva que nos facilite la parte de la integral. Bien, el campo este es bastante irregular porque tengo que sumarlo punto a punto. En P, ¿cómo podría usar ampere?
Y usaría Ampere para calcular el campo de I1 e I2 y aplicaría superposición. Eso Claro. vale. Ahí yo puedo usar Ampere, calculo el campo de todas las distribuciones y superpongo en el punto. Eso vale. Pero eso vale punto a punto, así que en todo el espacio no lo puedo hacer. O sea, no puedo encontrar una expresión para todo el espacio usando superposición. Entonces Claro. la primera es no, la segunda y sí. Pero es con aplicando superposición. Claro, Y no solo con Ampere, sino Ampere para cada conductor y después superposición para el campo total en P.